Hola y bienvenidos otra vez a Triángulo Satelital, el programa en el cual mi querido amigo Juan Moretti y yo nos damos el gusto de hablar de ciencia ficción y los temas que la orbitan. La gente perspicaz se dará cuenta que no estamos en nuestro hogar habitual de la Biblioteca Popular en Sible. Sacamos a pasear a Triángulo, estamos en Magia Libros, un lugar muy amoroso, tan amoroso incluso que hay un perrito que va a estar entrando y saliendo de plano. Hola Pipi, gracias por unirte al Triángulo. Hoy vamos a estar hablando de lore y ciencia ficción con nuestro invitado Robbie Schwitt. Antes de yo empezar a hablar de lore y todas mis ideas flasheras, ¿vos querés contarnos un poco sobre Robbie y su trabajo? Le voy a contar a Robbie sobre Robbie. Por favor. Robbie nació en el año 1992, que ya en sí es una afrenta. Nació en Córdoba, en la Docta, y allí también se doctoró. Ese es el chiste que voy a hacer al respecto. La zona donde nació Lugones, que también era un cultor ahí de la teosofía y la ficción. Además de haber escrito estas dos novelas que podemos ver aquí, esta es Quiebra el Álamo, que ganó el premio Futurock 2022, y Si sintiera bajo las piedras estructuras mayores, que ganó el premio Clarín en el año 2024, ¿no? Sale este año, pero fue el 2024. También escribió cuentos y además es músico, le da ahí chingui chingui con la guitarrita. Con la banda Ox en Mayo Alto, que estuve escuchando antes de venir para acá y me siento conmovido e inspirado al respecto. Bueno, vamos a hablar con él acerca del lore justamente porque tanto en la banda como en sus novelas abrevan muchas fuentes y eso es muy interesante, ver cómo se despliega ese mundo de referencias. Ahora en este momento me está contactando, por ejemplo, Lovecraft, que quiere reclamar los derechos acerca de los antiguos. Pero bueno, lo vamos a detener ahí en la puerta y vamos a avanzar con la entrevista mientras tanto. Me parece fabuloso. ¿Pero qué es el lore? Excelente pregunta, Juan. Me gustaría contarte. El lore para mí tiene que ver con el trasfondo, ¿no? Este contexto, el background de una historia. Es esta idea de lo que ya preexiste, el linaje real, el folclore de una cultura. Es algo que genera pertenencia y también algo que puede generar obligación, veneración, una necesidad de defender una idea heredada que no es algo que uno está haciendo, sino que ejerce quizás un poder sobre uno. Y esto lo podemos ver en la vida diaria y también en la ficción. Y queremos hablar un poco con Robbie de este gesto de ir incorporando lores, tanto ficcionales como no ficcionales, en una obra de ficción y cómo empieza a permear y extender quizás sus tentáculos este trasfondo que existe en la literatura y por fuera de ella, como si hubiera una fuera de la literatura. Yo siento que, muy en consonancia con lo que dijo May, empecé a entender la función del lore en la ficción por haber entendido antes la función social del lore. Vengo de una familia católica en donde hay un lore bastante particular que no solo le dio a mi familia y a mí, yo niño, un tiempo compartido, un conjunto de relatos y un conjunto de historias que le permitían a mí y a mi familia y a la comunidad eclesiástica a la que pertenecía entender de dónde venía, cuál era justamente mi linaje, entender el presente en el que habitaba, es decir, entender la regla moral de aquello que debía ser hecho para construir una comunidad, y también una idea de futuro, en el sentido de por qué estamos haciendo esto que hacemos. Llevado a la máxima expresión sería la parucía, la segunda venida de Cristo, el Apocalipsis, cómo ser justos en el fin del mundo para que Dios eventualmente nos saque y nos lleve al paraíso. Entonces creo que entendí cómo funcionaba el lore en mi propia vida cotidiana y en mi propia vida religiosa antes de entender lo que era el lore en la ficción, mucho antes de que apareciese Star Wars, Lovecraft y otro tipo de experiencias que, bueno, para mí fueron completamente formativas, tanto más que la religión católica. Entonces, de alguna manera, ese primer contacto era con una noción de que aquello que estabas viendo
como estructuras mayores que incluso llevaban a una construcción posterior, eso lo veías como algo diseñado, o sea, las reglas del cristianismo con su mitología interna, con su Claro. impacto en lo cotidiano, lo veías como algo diseñado, como autoral. Digo, ahora como en una lectura retrospectiva, empiezo a entender que es posible fabricar como una arqueología del lore o como una genealogía del lore y entender que el primer lore con el que me encontré, que era el lore de la Iglesia Católica, era un lore, como todo lore, de clausura, pero porque existía algo así como un conjunto de prelados, indicados, ungidos, curas, encargados de contener a la comunidad a través de una interpretación en particular. Nadie puede intervenir sobre el lore cristiano porque la palabra de Dios ya está escrita y es muy poca la gente que tiene la capacidad de dar cuenta de lo que quiere decir verdaderamente esa palabra. Después en la ficción empezó a aparecer otra cosa. Pienso particularmente en el caso de Star Wars, donde hay un lore que se va ampliando a medida que sucede el tiempo y que ya no responde a prelados, a curas puntuales, sino a un grupo de gente que está pensando cómo avanzar en un mundo ficcional. Ya ahí hay un camino de ida y vuelta porque hay un público que es el que termina por decidir qué se canoniza y qué queda fuera del verdadero lore. Y después otras formas de lore que son súper participativas y que aparecieron en mi vida también a los 11, 10, 9, cuando empecé a tener internet, que eran los image boards de 4chan, 8chan, Reddit, etc., en donde, bueno, aparecían los memes que avanzaban a velocidad lumínica y que construían de alguna manera comunidad. Y lo interesante de este lore, el católico, el de la ficción literaria, el de la ficción cinematográfica y estos lores participativos de los image boards, es que la condición de posibilidad de su subsistencia en el tiempo era su clausura. En el momento en el que el lore era tocado por demasiadas personas de forma simultánea, desaparecía como tal. Hay un límite ahí, digamos, quizás es más intocable el lore del catolicismo, por ejemplo, el lore de Star Wars, pero sigue habiendo un límite. O sea, podemos transgredir, explorar el universo, pero hay reglas que no se pueden tocar. Hay reglas que no se pueden tocar. Forma parte del canon que hay en Star Wars midichlorians y que los colores de los sables de luz tienen que ser de tal o cual modo, depende de los cristales que le pongo al sable. Hay un lore que es, digamos, también infranqueable, que es la regla de 2 entre el señor Sith y su aprendiz, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los eventos que van apareciendo sí pueden ser incorporados, porque el lore en verdad no es el contenido de la historia, sino la estructura profunda que organiza los eventos que suceden. Ahí hay una parte que es interesante, que es además esta cuestión de escribir dentro de un lore que uno se lo apropia al imaginar una historia que transcurre dentro de un mundo ficcional que a priori puede ser el mundo que inventó una persona, ¿no? Pensando en fanfics, por ejemplo. Vos tomás fanfics de Harry Potter, que hay a rolete. En principio, la propuesta de ese mundo imaginario es de una persona y vos ubicás una historia de ese mundo imaginario. Después, en el caso de Star Wars, ya es alimentada por un montón de otras imaginaciones. Pero uno hay algo que se sacia, que es las ganas de ver más historias en ese mundo, sí, que aparece como algo muy espontáneo, ¿no? Sí, esta estructura da para más, no solo esta historia que leí o esta historia que vi en el caso de una serie de películas o historietas, lo que sea. Este mundo propuesto me gustaría ver más cosas que pasan acá, como spin-offs, digamos. No, eso sucede constantemente. Puede haber una homologación relativamente directa entre un cura y Tolkien, en el sentido de que Tolkien es el encargado de armar un caldero muy particular del que la gente quiere participar, con su vestimenta, con sus producciones literarias, con sus producciones cinematográficas. Pasa con Terry Pratchett y Disco World, pasa con Alberto Laiseca, Los Soria y el Jardín de las Máquinas Parlantes y Matando Enanos a Garrotazos. Pasa también con Juan Mateo, que está ahí el libro,
materiales para una pesadilla, que creó un universo en donde yo también quise participar. Que uno de mis personajes utiliza un dispositivo que inventó Juan. Entonces era una forma de gesto, por nuestra propia argentinidad y por el hecho de que pertenecemos, o no estoy empezando a pertenecer del mundo del New Beer latinoamericano, hacer un gesto a él, que creó una obra que me parece como fundamental para el género. Pero la necesidad de participación es una necesidad de participación que escapa al lore. Escapa el problema del lore porque nuestro sentido de pertenencia o nuestro deseo de sentido de pertenencia es algo que forma parte de nuestras comunidades como una acción espontánea que nos devuelve sentido respecto a nuestra propia vida. Por supuesto que hay gente, yo por ejemplo, que lo lleva al paroxismo y bueno, sí, la arpeamos, hacemos live action roleplay y vamos a la plaza y jugamos que somos guerreros y consumo pen and paper RPG y juego Dungeons and Dragons y Call of Cthulhu y quiero participar con mi propio mundo o con mi propia vida y con mis propios dados y con mi propio espíritu del universo que creó Lovecraft. Vamos a reponer, para quienes no tuvieron 4chan in before, el LARP, el Live Action RPG, es el juego que se juega de mesa, en que cada uno interpreta un personaje, se lleva a una dramatización en donde los jugadores se disfrazan o digamos se revelan como los personajes con los que juegan. Yo nunca pude vivirlo en persona y siempre me dio un poco, como me decía, como qué entrega hay que tener, porque es realmente ir a la plaza vestido de elfo, lo cual te da sobrenombres en principio en el barrio. Sí, en mi barrio, en mi grupo de amigos del barrio siempre fui el más chico, entonces siempre estaba obligado a hacer lo que hacían los más grandes. Entonces, bueno, a mí me tocaba hacer Sam Gamgee. Yo era el gordito peticito que tenía pocos poderes, pero estaba ahí dando vuelta. Pero ahora en mi adultez siento que se trata de eso, de un sentido de pertenencia, y con este mismo grupo de chicos, que están algunos de ellos cercanos a los 40, seguimos jugando juegos de rol, seguimos descubriendo juegos de rol y encontrándonos teatralmente en estas formas de comunicación que exceden el mundo real súper acelerado y que funcionan como una pausa verdadera para encontrarnos por fuera de los celulares y como para intentar reponer esta dinámica espontánea de la sociabilidad del mundo de hoy, que parece ser el archipiélago, que parece ser un mundo hiper cibertrónico, y cuando jugamos Call of Cthulhu apagamos todas las luces y prendemos velas y nadie puede usar su celular y son 4 o 5 horas de vernos a la cara y cada uno que esté actuando un personaje. Juan Rocco insiste en la idea de que Netflix está compitiendo en nuestras horas de ocio por nuestros vínculos con nuestras parejas y nuestros padres. Si hay alguna guerra que deberíamos dar de algún modo interna hoy, es volver a recuperar un tiempo que hemos perdido. El tiempo del rol, el tiempo de la lectura, el tiempo del taller de cerámica, el tiempo del fútbol, el tiempo del encuentro en una iglesia, el tiempo de encuentro en una biblioteca. Son pequeñas victorias que podemos hacer frente a un sistema que pretende robarnos el tiempo que tenemos libres y que nos licúan de alguna manera del reconocimiento de nuestro propio deseo. Partiendo de la idea de que podemos llegar a ser conscientes de nuestro deseo, cosa que, bueno, Freud se encargó de dinamitar ese deseo, esa esperanza. Pero bueno, si hay alguna guerra que podemos dar en nuestra propia individualidad es encontrar la forma de recuperar el tiempo que nos han robado. Es algo que yo noté quizás más en las dos novelas, ¿no? Pero en Quiebra al Álamo se construye un lore muy propio de los personajes que están viviendo ahí. Son personajes que no sé, les falta la plata, no tienen trabajo, el jefe es un idiota, los maltrata, hay una pareja que no puede estar públicamente juntos porque son dos chicos y que van a decir en el barrio. Y por más que no haya elementos en esos momentos de la narración de ciencia ficción, de referencias al Rey de Amarillo, que vamos a llegar a eso porque no puedo apenas contener las ganas de hablar del Rey de Amarillo, igual quedé con la idea
de que había una cultura muy propia de ese pueblo, de esas personas, y los saltos en el tiempo y la idea de que esto ya existe. Porque el lore es algo preexistente, es algo que damos por sentado y que simplemente está. Y brinda esta pertenencia y también esta idea que vos estabas elaborando de una forma de interpretar el mundo, Claro. de entender el entorno, pero también que brinda propósito. Claro, no lo había pensado de ese modo, digamos, en términos de lore. A mí lo que me interesaba en la primera novela era pensar el acontecimiento, es decir, cómo un lore, es decir, cómo un estado estabilizado de sentidos, de tiempos compartidos, de relatos compartidos, puede ser quebrado por una irrupción fantástica o radicalmente otra. Entonces, cómo una otredad viene a romper un círculo que es el del lore, que es el de la contención, el del cierre, el de la monadización. Creo que la novela es ese juego, es ir trabajando a cuenta gotas lo que en un futuro va a ser la ruptura radical de un estado de cosas. Cosa que no pasa con la segunda novela, porque ya en la segunda novela está todo roto desde el comienzo, de alguna manera. En esta no, quería darme el tiempo de construir un mundo para después romperlo. Es el juego que hacen los nenes con el castillo de arena en el mar, digamos. Tardaron mucho tiempo en construir el mar y para después jugar a ser Godzilla. Eso era lo que yo quería hacer con la primera novela. Me gusta mucho la idea de que estamos construyendo cosas para luego romperlas y que eso está bien y que esto puede ser divertido también. Sí, hay algo del gasto improductivo, del potlatch, de la idea de romper cosas que uno mismo construyó, que me parece súper liberador. Porque en verdad no se está dañando verdaderamente a nadie, sino que estoy jugando con mi propia transformación subjetiva y explorando mis propios límites. En la banda en la que toco, jugamos a ser otras personas. Cada uno de los integrantes de la banda tiene máscaras y representa un dios pagano, y cuando estamos ensayando nos referimos a nosotros con el nombre de nuestros dioses, no somos nosotros por un momento. Y ese juego de sustracción de la identidad para mí es muy importante, no solo porque ofrece un recreo respecto de lo que soy, que es bastante aburrido ser uno mismo todo el tiempo, sino porque cuando uno vuelve de ese juego, vuelve raro, vuelve diferente. Terminar una partida de rol de 6 horas y volver a tu casa a las 5 de la mañana es una experiencia rara y me parece súper interesante, sobre todo la función terapéutica del rol y la función terapéutica del lore, para volver a eso. Sentirse parte de algo más grande creo que es otra de las represas que podemos utilizar hoy en este mundo hiperacelerado, donde está volviendo de alguna manera la cultura yuppie del hombre autónomo, autotélico, que puede determinarse a sí mismo, que es completamente consciente de sus deseos, para quien su voluntad es completamente transparente, que a mí primero me aburre y en segunda instancia me da un poco de miedo, porque detrás de ese hombre completamente seguro de sí pueden fabricarse lores bastante temerosos. Digo, funciona el lore para construir comunidad y nos funciona en nosotros para decir nos sentimos tolkienianos, pero también el lore funcionó para producir Auschwitz y para producir Hiroshima y Nagasaki. Sin un lore que apalanque una voluntad política, no era posible el exterminio y la solución final. Y además en los dos casos aparece una relación entre la organización de un mandato que sí responde a un programa político, unida a un pasado histórico que justifica la inmanencia de ese mandato. Sí, sí. Esta es nuestra naturaleza. Por ejemplo, en el momento, digamos, en momentos en que crece el yupismo en sangre, se sugiere que nuestra naturaleza es egoísta. Que estamos liberados cada cual, que puestos a ello, cada cual persigue el máximo beneficio individual, y entonces se trata de mantener, de conseguir lo propio y mantener lo ajeno lejos. O en todo caso, el lore es una gran herramienta para evitar con el yupismo, porque el lore, de vuelta, es
Digamos, en Comunidad Imaginaria, Benedict Anderson habla mucho de esto. Dice, el lore es no que un grupo de personas comparte un espacio, sino que compartan historias y relatos y tiempos. Y no puede haber un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro, ni marco del lore entendido desde la propia individualidad. Yo, en tanto que sujeto, pertenezco a un linaje. Yo, en tanto que sujeto, en la actualidad debo responder a una orden moral. Y yo, en tanto que sujeto, puedo construir algo en comunidad a futuro. El yupismo, la individualidad exacerbada, ciertas formas de los masivos bros que estamos viendo ahora, de los pequeños estafadores y poncistas, van en contra de esa construcción comunitaria que creo que el lore hoy ofrece, partiendo de la idea de que no hay proyecto político que pueda subsistir sin un lore que se construya a cada paso y de manera continua. Prefiero yo políticamente ese tipo de construcción política. Y en el país tenemos grandes tradiciones de construcción de lore. El peronismo uno de ellos, la izquierda es otro de ellos. Milei lo está haciendo muy bien, a diferencia del PRO. Y tuvo una recuperación con el lore de Alberdi, además, en su momento. Ya ahora está un poquito más dejada de lado, pero hubo donde Alberdi también estaba tomando, abrevando en un lore europeo y una tradición que tenía su propuesta ensayística ficcional, que después se la tomaron muy en serio con la Constitución y todo, pero hubo una intención ahí de proyectar una estructura productiva hacia el futuro. Es que la diferencia entre Milei y otras experiencias de la derecha nacional es que entiende verdaderamente que la subsistencia de sus proyectos se basa en construir sentidos de pertenencia que le permitan a sus militantes entender que hay un pasado al que responder, hay un presente al que deben responder y hay un futuro hacia el que tienden. El PRO, por decir otras de las experiencias de la derecha nacional, no tuvo la capacidad de reunir un pasado que le diese sentido de presente, no pudo reunir ideas de un presente que le dieran una enorme moral y no pudieron fabricar una Argentina futura. Entonces el lore es un problema, es divertido para nosotros, pero es un espacio de batalla, es un Kenflats, o sea, tenemos que ganar el batalla por el lore. Claro, hay un lado oscuro de la obligación que te genera el lore, un lore direccionado. Trabajas mucho la conquista, la campaña del desierto. Es esta misma idea como del derecho divino de los reyes, y porque existe Isabel, porque existe la realeza, de repente tenemos un marco a través del cual podemos hacer una interpretación de lo moralmente admisible para la grandeza de ese linaje. Este personaje Traverso justamente tuvo que salir de su entorno, de la Argentina, para poder hacer este cuestionamiento, cuando se las tuvo que ver con otro lore, con otra idea heredada de lo que es correcto. Ahí es donde empieza a cuestionar. Y justamente en esos capítulos, si podemos decirlo así, en esa línea de tiempo de la novela, traes dos lores. Uno del mundo ficcional, que es el Rey de Amarillo, y también algo histórico, que es Jack el Destripador. Tengo un montón de preguntas al respecto, pero me interesa, en principio, este gesto de mezclar lores ficcionales e históricos y tratarlos con igualdad de condiciones, digámoslo así. Claro. En primera instancia está el arco de Victorino Traverso, que es un funcionario que viaja a Londres, comandado por el presidente de la Nación Argentina, a resolver cuestiones diplomáticas y empresariales con ciertos funcionarios del país del norte. Es un personaje que se encuentra sumamente conflictuado porque no puede encontrarse en el lore que le propone Europa y el lore londinense, bajo esta idea de que la ciencia tenía la capacidad de resolverlo todo, y tampoco se siente del todo parte del lore que le propone la nación argentina, en el sentido en el que él no puede terminar de hacerse cargo ni de la conquista ni de la campaña del desierto, que funcionan como condición de emergencia de la Argentina como país. Él se pregunta verdaderamente si, habiendo sido general, era necesario
matar a tantos aborígenes y de manera tan sistemática y tan organizada para que Argentina emergiera como país. Y respecto de la segunda pregunta y la incorporación de Jack el Destripador y la incorporación del Rey Amarillo, creo que de vuelta aparece ahí una cuestión lúdica de mi parte de leer aquello que escribir aquello que me hubiese gustado leer. Al punto en el que el delirio se vuelve tal que ya no puedo distinguir verdaderamente qué forma parte de lo real y qué forma parte de la invención. Para mí la Londres victoriana es de por sí un espacio imaginario que cada uno de nosotros tiene en nuestra cabeza. Casualmente el Rey Amarillo y Jack el Destripador están volviendo como figuras narrativas súper interesantes, y después de leer From Hell de Alan Moore, para mí fue como necesito escribir algo en donde Jack el Destripador aparezca y necesito resolverlo yo, ofrecer yo una respuesta también. Y con el Rey Amarillo sucede algo que para mí es mucho más del orden de lo metafísico, que es una pregunta que está en las dos novelas y que es una pregunta por la divinidad, porque no aparece en su comienzo en el arco de 1888, sino que aparece anclada en los pueblos nativos de América en el arco de 1504. Ya son los pueblos aztecas y mayas e incas los que hablan de un rey amarillo que vive hacia el sur del mundo. Entonces intenté hacer un pequeño giro en donde Chambers es el producto de la ideación de Chambers, el Rey Amarillo, es un producto en realidad de las comunidades aborígenes de Latinoamérica y no al revés. Claro, porque justamente este libro se publica en 1895, pero el libro está construido sobre algo preexistente. Claro. El Rey de Amarillo es esta figura que empieza a aparecer ejerciendo la locura. Existe un libro que cuando lo lees te volves loco, y está como esta sensación de la obligación que no se puede comprender, pero hay una pulsión hacia la acción que viene de algo que existe antes. Me parece como un juego muy interesante con un texto que se publica posteriormente al momento que vos estás novelando, pero que dentro de ese mundo ficcional era anterior. Sí, la operación que hace Chambers con el Rey Amarillo, que es muy parecida a la operación que hace Lovecraft con el Necronomicon, hablan de vuelta del lore. Hay un llamado que no podemos identificar como tal, desarrollado en un lenguaje que no terminamos verdaderamente de entender, pero que nos devuelve en una ley moral. Que es una ley moral en el caso del Necronomicon y en el caso del Rey Amarillo no necesariamente humana, que puede ser una norma moral nihilista. El mundo no tiene verdaderamente sentido, estamos siendo dominados por seres que son para nosotros por lo menos completamente incomprensibles, lo que nos devuelve un conjunto de conductas súper limitadas, que es veneración radical, es decir, convertirme en la secta de Yog-Sothoth, de Dagon o el Rey Amarillo, o enloquecer y morir. Y es un poco triste, pero un poco el juego que hace Chambers y Lovecraft que a mí me interesa mucho. Lo trabajo mucho en Quiebre el Álamo. En Quiebre el Álamo intenté resolver las dos experiencias posibles que se pueden tener respecto de una revelación radical que rompe con el lore que organizaba el mundo. Hay una irrupción estelar radical y las decisiones que se toman son dos. La primera es de Lovecraftiana, que es enloquecer, y la segunda es la cristiana, que es la de reconocer que hay algo tan encima mío y tan lleno de bondad que no me queda otra cosa más que hincar la rodilla y rendirle pleitesía. Y fusionarse también con esta... Y fusionarse con esa cosa en este espíritu muy a lo Evangelion y a lo nerd, de fundirnos todos en un magma único y un líquido amniótico medio raro, en donde nuestra subjetividad se diluye y todo se vuelve una mónada oceánica. Me interesaba trabajar como esas dos posturas, porque en Lovecraft solamente hay una. Los que veneran a los dioses en Lovecraft son siempre sectarios malos, porque era un tipo ateo, detestaba la religión
verdaderamente. Yo creo que hay una forma muy humilde de veneración en la religión. Independientemente de que podemos estar en desacuerdo o no con la religión, hay un reconocimiento muy interno de que hay algo mucho más grande que yo en una estrella lejana. Y encontrar en esa irrupción radical algo que me excede y que me obliga a hincar la rodilla, a mí me parece algo muy tierno en el mundo en el que vivimos, donde la cultura yuppie está como ganando cada vez más espacio y donde los sujetos se crean reyes del mundo. De repente tenemos a alguien que hinca la rodilla para hacer una plegaria. Esa imagen me conmueve mucho. Hay algo de esta cuestión de la irrupción que por definición tiene que ser imprevisible, y volviendo un poco a las propuestas de organización del mundo que nos da la modernidad, hay una clausura de lo imprevisible. Es difícil encontrarse con una epifanía, con un momento de belleza que a uno lo atraviese si uno está yendo hacia un lugar para llegar a ese lugar y en el camino está mirando cómo llegar y de alguna otra cosa. ¿No? Porque la disposición a que aparezca eso impredecible está bastante cerrada. Hay un librito muy cortito de Grafton Tanner que se llama Por Siemprisma. Ah, sí, sí. Básicamente la tesis fundamental... Caja negra. La tesis fundamental es que la nostalgia en algún momento fue entendida como una enfermedad que no permitía que los trabajadores reproducieran las fuerzas que después le permitían entrar al mercado laboral. Entonces tenían que eliminar la nostalgia de algún modo para que el trabajador pueda entrar al mercado laboral sin ser un melancólico. Eso pasa hoy con el spin-off, el reboot, y otras formas de la industria cultural que no nos permiten acceder a una idea verdadera de fin. Ha terminado esta historia. Tengo que sentirme verdaderamente triste porque terminó El Señor de los Anillos. No hay libro 4. Terminó. Tengo que transitar ese final con cierta madurez espiritual y esperar a que venga otra cosa y esperar y ser, digamos, lo suficientemente valiente como para irme a leer a Sanderson, e irme a leer a George R.R. Martin, e irme a buscar otras cosas en el mundo. Hemos perdido, de alguna manera, la tristeza del final, porque sabemos que la industria cultural va a producir automáticamente un spin-off que no nos va a permitir transitar ese dolor. Llevado a un nivel un poco exagerado, esa imposibilidad de sentir el dolor por el fin en la industria cultural tal vez nos está haciendo bastante mal a nosotros para entender el fin de los vínculos. Algunos vínculos que ya no dan más, o algunas etapas de nuestra historia que han cumplido su ciclo y que nos invitan a hacer cosas nuevas. Creo que la industria cultural nos está mal acostumbrando a no atravesar los finales como deberíamos. Terapéuticamente, digo, ¿no? Es interesante porque aparte los vínculos se sostienen muchas veces de esa forma medio fantasmática de te tenés para siempre en Instagram, te crucé a una fiesta una vez, hace 7 años, y para siempre voy a saber la cara de tu hijo. Para mí hay un caso contrario que es hermosísimo, que es la saga Dark Souls, escrita por Hidetaka Miyazaki. Hidetaka Miyazaki es un japonés que no sabía inglés, pero que estaba completamente enloquecido por las producciones norteamericanas y anglo de la fantasía medieval. Y él empezó a leer Tolkien sabiendo muy poco inglés. Entonces, estaba el lore que había construido Tolkien, pero estaba el lore que su cabeza japonesa podía entender. Entonces él diseñó una forma de construir lore a cuentagotas tan sutil en Dark Souls, en Bloodborne, en Elden Ring, que escribió el conjunto con George R.R. Martin, en donde el lore no está clausurado. Entonces la discusión de los adeptos, de quienes hemos jugado, yo lo tengo tatuado porque para mí fue una experiencia metafísica Dark Souls, quienes quieren participar de ese lore están discutiendo constantemente sobre qué hay detrás de ese mundo que no está clausurado, porque el autor mismo entendió que el lore no se clausura y que el lore en todo caso es algo que se debe construir comunitariamente. Entonces lo que hizo Hidetaka Miyazaki es dejar muchos cabos sueltos
que va a resolver probablemente en algunas otras obras que aparezcan, pero que tiene un gesto para mí muy, muy colectivo de abrir el espacio y no hacer lo que hizo Lost, de decir todo esto es un sueño, no hacer lo que hicieron Benioff y Weiss con Game of Thrones, de decir esto termina acá, sino, bueno, abrir el espacio de discusión y que el lore se vuelva una construcción proto-colectiva. Hay que bancarse esa ansiedad de no tener la respuesta de la intención original, ¿no? O sea, esto quiso decir el autor, no va a estar. No va a estar, pero nos devuelve a nosotros, jugadores, escritores, dibujantes, pintores, realizadores audiovisuales, algo así como un deber. Podés formar parte de la construcción de este lore y podés formar parte de la canonización o incorporación de tu idea al lore, que me parece algo muy poco visto en el mundo ficcional. Y es como un cadáver exquisito raro de construcción del lore que podríamos ensayar de alguna manera, como volver a la novela que se escribía de a dos, de a cuatro manos. Pero bueno, habrá que ver qué hacemos. Bueno, hay un poco un ejercicio de eso, igual, como esto de tomar fuentes y demás. Hay una idea de escribir compartiendo mundos ficcionales que de pronto parece incluso, no quiero tratar de darle sentido a todo, pero también parece una salida a esa cosa más del autor individual que crea un mundo ex nihilo, como este es el mundo que inventé, donde el lore es el libro de reglas del juego de rol, o es el wiki del juego donde te dice exactamente lo que pasa en realidad detrás, y hacer algo más colectivo donde justamente lo que se proponga son más preguntas abiertas, algo más parecido a un juego de rol en donde si las cosas salen bien se narra en común, todos narran en el círculo, digamos, del juego. Sí, a mí me pasa que por un lado no siento que tenga ni la capacidad ni la voluntad para crear algo desde cero. No puedo crear un mundo como lo podría haber creado Tolkien o George R.R. Martin o muchos otros creadores de lore. No podría inventar nombres de dioses como Lovecraft. Y a la vez me gusta ser un participante de algo que nuevamente me excede y que me ha formado como humano y como niño de barrio y que ha formado también a mis amigos. Entonces siento que hay cosas que estoy escribiendo para la gente con la que compartí infancia y adolescencia y es como un regalo para ellos. Entonces hay algo ahí en la participación del caldero de los sueños, como el caldero de las historias, como le decía Tolkien, en donde prefiero ocupar esta posición de contribuyente más de creador ex nihilo. No lo podría, no me saldría. Aparte, nada, los nombres que me saldrían serían una verga. La maldad se llamaría la maldad. O sea, es como, o sea, no saldría. Bueno, hablando de otras obras, solemos ir cerrando las charlas con muchísimo pesar, porque la estoy pasando, pero bárbaro es poco, recomendando algunos libros, series, cómics, algo de esta industria cultural que tanto amamos, que tenga que ver con el tema de hoy, que hemos pronunciado la palabra lore, yo creo que 70 veces sí, o más, hasta el punto en que, viste, la palabra empieza a perder sentido. Me encanta. Bueno, sí, amamo esa sensación. Me gusta que hayamos decidido tácitamente pronunciar lore y sí, no lore ni ninguna otra variación. Me parece muy bien y espero que en sus casas se estén bebiendo cada vez que dijimos lore y les mandamos a sus familias una canasta de disculpa porque se van a encontrar con una persona en mal estado. Hay muchas cosas para recomendar, pero si tuviese que hacer como un gesto nacional, diría que de vuelta el libro que está ahí de Juan Matio, hablaría de Flor Canosa, Claudia, que son gente que han invitado ustedes, y hablaría también a nivel latinoamericano de gente que está haciendo cosas que me interesan mucho, como puede ser Yuri Herrera, como puede ser Barragán Castro en Colombia, como puede ser Mónica Ojeda en Ecuador, que se están moviendo todos en diferentes espacios. Siento que la escritura del New Weird, de la ciencia ficción, tiene la capacidad de percibir fugas ideológicas del capitalismo tardío, que hoy el realismo
no puede. Me gusta pensar en Mateo, en Ricardo Romero, en Mónica Ojeda, en Barragán Castro como pequeños viajeros en el tiempo. Michel Nievas también. Gente que tiene la capacidad de observar, como diría Mecas, no glimpses of beauty, sino como glimpses of destruction. Es como hay algo que está a punto de suceder que puede ser realmente catastrófico para todos. O que puede ser realmente, digamos, dignificante para todos. Pero bueno, nos estamos moviendo en otro plano con la gente que escribe ahora. Y siento que la ciencia ficción hoy tiene una capacidad política fundamental. Incluso creo que una capacidad política bastante más clara que la que tenía en los 50. Cuando estábamos entrando en un estado de bienestar y donde el mundo parecía de alguna manera haber entrado en pausa después de la guerra. Estamos a la puerta de cambios radicales y creo que la ciencia ficción puede brindar a partir de su pensamiento elástico, no atado a principios de la ciencia, algunas herramientas o algunos puntos de reflexión fundamentales. Iba a recomendar Fallout, pero me acordé de un... Fallout es una serie de juegos que de Bethesda Software que tiene un lore, justamente construye un mundo de donde también salieron otras cosas, incluyendo una serie reciente. Pero eso está en muchos carteles. Hay algo que no está en tantos carteles y que me gusta mucho en relación con esto, que es un juego indie que se llama Ciudad Anómala de Buenos Aires, que escribieron Magri González y Marcos Ribocapich, y que, así con una estética muy de 8 bits, se trata justamente de una especie de casi un cuento acompañado, de ir recorriendo Buenos Aires y encontrando muchos elementos de su gran lore, los que son más ficcionales y los que menos, ¿no? Y aparecen cosas muy borgianas, aparece Borges también, ¿no? Pero aparecen como un movimiento de mezclar, así como a lo introducir las fuentes, mezclando las históricas con las ficcionales y convirtiendo al final todo en una especie de masa espesa entre lo que es cierto y lo que no. Entonces, Ciudad Anómala de Buenos Aires, que lo pueden buscar en itch.io, que es donde se van a buscar los jueguitos indie. Yo voy a hacer mi gesto de gringuita, mi gracia de gringuita de recomendar un libro escrito en inglés. Es la trilogía de Gorban Gast de Mervyn Peake. Titus Grown es el primer libro de esta trilogía. Se publica en 1946 y es un libro muy extraño. Se recibe, se lee un poco como fantástico, a pesar de que no hay elementos ni de magia, ni dragones, ni nada por el estilo. Sucede en un castillo y es un lord y su familia. La primera novela, y no es que pase mucho, narra los primeros 2 años de la vida del que será heredero de este bagaje pesadísimo que es ser el lord de Gormenghast. Y son personajes completamente encerrados en el lore. El día se llena de rituales, de recitaciones, de escenas, de todas las cosas que hay que replicar porque hay un pasado. Y los personajes no pueden hacer nada más allá de sostener este linaje, sostener estos rituales. Dicho sea de paso, yo tengo una edición muy bonita con una introducción de una persona que queremos mucho, que es China Miéville. Y hay días una cara de alegría. Y hace justamente en esa introducción una reflexión súper interesante que se vincula con el tema de hoy, trabajando la primera línea de la novela, que es Gormenghast, es decir, esa masa central de piedra y etcétera, que es Gormenghast ya existe. Y yo te voy a contar de la parte específica, porque vos ya sabés que Gormenghast existe. Hay algo del linaje que a mí sí me gusta, y creo que es una preocupación que nos podemos dar en el momento en el que terminemos por ganarle la batalla a nuestros celulares, a la vida acelerada que llevamos, a la plataforma, etcétera, etcétera. Me gusta pensar que todos deberíamos hacernos cargo de que hemos nacido en un país donde ha nacido Lugones, donde ha nacido Borges, donde ha nacido Eva, donde ha nacido Maradona. Y hacernos cargos de ese linaje siento que de alguna manera puede volver noble nuestro proyecto a futuro. Entonces a mí me gusta sentirme parte de este país y de la cultura latinoamericana y decir,
voy a hacer lo posible, a pesar de que no llegue nunca, de entender que estoy escribiendo, que nací en la ciudad donde nació Lugones, que era la única razón por la que Einstein venía a Argentina, y que estoy intentando entrar en una práctica artística, literaria, que es la que comparto con Borges. Y que debería organizar mi política tal como Eva organizó su política, y que debería intentar organizar ciertas formas del cariño como las organizaba Maradona. Estoy pensando en esas 4 figuras, pero puede haber muchas otras. Ese tipo de cariño que tengo por esas figuras creo que nos pueden ordenar un poco a futuro respecto de nuestros vínculos personales, pero también respecto de nuestra salida al mundo y de cómo encontramos la forma de articularnos política, amorosa, y comunitariamente de vuelta. No sé si de vuelta, porque no sé si nunca nos encontramos, pero bueno, es una tarea pendiente. Y más que nunca ahora, donde la dinámica de sociabilidad espontánea parece ser el archipiélago o la isla. Hay que cortar con las echo chambers. Y hay que discutir con nuestro propio lore, que son procedimientos de clausura. Hasta dónde vamos a abrir nuestro lore y hasta dónde vamos a hacer que la argentinidad sea una cosa más compartida. Bien, es muy importante producir polémica para los Reels también. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a Ana y a Seba por prestarnos este espacio. Estamos súper contentos de estar aquí. Dejaremos a las personas que se están viendo por YouTube con recomendaciones, como siempre, de parte de Carla Ross de la Biblioteca Popular en Chile, y con Ashiturse, y con recomendaciones y análisis de cine. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muchos besitos para todos ustedes. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de ciencia ficción y lore, pero de aquellos casos donde un realizador se apropia del lore de algún otro autor y qué es lo que hace con eso. En el cine argentino hay muchísimos casos de programas televisivos o otras franquicias que son llevadas al cine, y habitualmente los equipos técnicos, directores y guionistas no son los mismos, pero acá vamos a ir con un caso que es súper curioso. Es una película de el año 2018 que se llama Star Wars Goretech, que está dirigida por Germán Magariños y realizada por Gorevisión, que es una productora de cine independiente under que se especializa en películas con gore, películas con un humor políticamente incorrecto. Ellos hacen muchísimas películas, tienen como una subsidiaria, como una productora B que se llama Pochito Producciones, donde hacen películas que las hacen en 24 horas. Es como que juegan a hacer películas, se divierten en el rodaje, invitan amigos a divertirse con ellos, y esa es como su postura de hacer cine. ¿Qué pasa con Star Wars Goretech? Bueno, toman el universo de Star Wars y lo trasladan al universo de ellos mismos. Entonces juegan con los nombres de los personajes como para hacer chistes que tienen que ver con toda la construcción del universo de Gorevisión. Es una película que tardaron varios años en hacer porque también recrean parte de los vestuarios, los interiores de la nave y demás. Ustedes imagínense una cuestión de presupuesto, lo que sale una película de Star Wars y el costo cero que manejan estas producciones. Es una película que llevó mucho, mucho esfuerzo. Es una película que también se caracteriza por tener un humor políticamente incorrecto. Entonces es una película que se vio poco, hubo pocas proyecciones. Cuando tuvo proyecciones hubo comentarios en redes peleándole bastante, diciéndole no podés hacer humor con esto. Como hablamos en el primer episodio de humor, hay que reconocer los límites, reconocer qué es una ficción, qué es la realidad y demás. La película, yo no sé si sigue subida a YouTube, porque YouTube estuvo como haciendo racia de contenido. Si no, los pueden seguir a los chicos en las redes, que ellos las estuvieron subiendo a algunas plataformas alternativas. Y lo curioso de esta película también es que ellos inventaron un lore en relación a la película en sí. Cuando empezaron a promocionarla en redes sociales, decían que era una versión censurada de George Lucas, que no quisieron que salga a la luz porque era demasiado fuerte por la época y demás, y que Max Higgins es un extranjero que vino a Argentina a decir que iba a poner una sucursal de Disney en la ciudad de San Pedro hace unos años, que organizaba, no sé, programas de televisión con Diego Maradona. Max Higgins tiene como su propio lore alrededor. Los chicos de Gorevisión decían que
esta película estaba patrocinada por Max Hinds, que había obtenido los derechos de esa copia perdida de George Lucas. O sea, inventaron toda una historia fantástica alrededor de la película, que yo creo que si la buscan en internet la van a poder ver. Y después nos cuentan qué les pareció. Soy Carlas de Biblioteca Popular Ansible. Les muestro algunos libros que tenemos acá en la biblio que suman o forman parte de algún lore. Como no, Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Varios libros de la saga del Mundo Disco de Terry Pratchett. Clásicos, todo de Tolkien tenemos acá, Silmarillion y muchas cosas más. Tenemos de Dune, varios de las sagas de Dune de Frank Herbert. Tenemos no uno, sino dos Necronomicones, ojo. Tenemos a nivel de ensayo, este ensayo sobre Star Wars, que se fija un poco en la sociología, en las clases sociales de esas ciudades, de esos planetas, cómo son, y el ensayo de Marcelo Acevedo sobre la saga de Mad Max. Nos vemos en la próxima.